Buenas noches para todos. Vamos a iniciar nuestra sesión prevista para hoy, abril 11. ¿Me indican, por favor, si me escuchan bien? Levantamos la mano. Ok, Rafael, Robert. Recordar que estamos trabajando nuestra fase 4 de proyecto desarrollo. Actividad de proyecto 6, desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del sistema de información. Concretamente estamos abordando la actividad de aprendizaje 7, crear la base de datos usando el lenguaje SQL y la interfaz web del sistema de información en desarrollo, teniendo en cuenta las normas y protocolos de la organización. Estamos abordando este alcance creando la base de datos utilizando SQL y para ello hemos venido trabajando el gestor de base de datos MySQL. En las sesiones que hemos venido trabajando hasta ahora, básicamente lo que hemos hecho a través del software Sun es iniciar los servicios para poder acceder a MySQL y la dinámica de administración la estuvimos trabajando utilizando una ventana de comandos o consola. Lo hicimos de esa manera para que ustedes reconozcan el ambiente de acceso directo a MySQL a través de sus sentencias. Pero existen plataformas que nos permiten y facilitan dicha labor. Es el caso de PHPMyAdmin o MySQL Workbench. Ayer envié un mensaje para que por favor descargaran e instalaran Workbench. ¿Me indican si ya que está instalado Workbench en su computador? Levantan la mano por favor. Ok, Rafael. Fernando, ¿ya tiene instalado Workbench? Bueno, es importante porque la actividad que vamos a estar desarrollando la vamos a estar trabajando en torno a Workbench. Si lo quiere descargar, en este anuncio que lo publiqué ayer, aquí está el enlace oficial para descargar. Espéreme, comparto mejor mi escritorio. Estoy esperando que se actualice la pantalla. Entonces, en este anuncio les coloqué el enlace para descargar Workbench y de manera rápida coloqué aquí un enlace para descargarlo. Básicamente descargué el archivo del programa y lo subí en un repositorio público. De allí lo pueden descargar e instalar.
De acuerdo a lo que estuvimos hablando en la sesión pasada, vamos a continuar utilizando la sentencia select asociada a la consulta que se puede hacer entre más de una tabla. Entonces vamos a hablar de consultas o uniones que tienen que ver con la asociación de más de una tabla. Antes de iniciar estos ejercicios que vamos a estar trabajando, entonces es necesario tener Workbench en ejecución. Pero para poder acceder a MySQL, lo primero que necesitamos es tener en ejecución el servidor de MySQL. Entonces necesitamos ejecutar SAN. Una vez abierto SAN, le indicamos que inicie el servicio de MySQL. Listo, minimizamos y vamos a buscar el software MySQL Workbench. Una pregunta, ¿en sus computadores el despliegue de mi pantalla se está haciendo muy lento? Porque yo tengo aquí otro computador para mirar ustedes cómo me ven y veo que el despliegue está muy lento, más lento que lo habitual. Ok, bueno, entonces, recién instalamos Workbench, tenemos esta entrada, ¿de acuerdo? ¿Para qué me sirve a mí Workbench? Para gestionar y administrar la base de datos en un entorno gráfico, ¿de acuerdo? ¿Qué necesito hacer entonces en ese momento con Workbench? Necesito crear una conexión. Aquí en este icono, un más, lo voy a seleccionar y él aquí me está pidiendo que le dé un nombre a mi conexión. Voy a llamarla, por ejemplo, conexión. La voy a llamar conexión. No voy a variar ningún parámetro de estos parámetros que significa este hostname. Esta dirección que ustedes ven ahí hace referencia a un puerto local, por eso se llama localhost, para acceder localmente a MySQL. Y si recuerdan, cuando nosotros corremos en SAN MySQL, él me dice que MySQL está corriendo por este puerto, el 3306. Ese es el puerto que él me está indicando aquí, 3306. Yo puedo hacer una prueba para verificar si me conecto a la base de datos. Y él me dice aquí que hay una incompatibilidad en términos de acceso por el tipo de MySQL que estoy utilizando, que viene de SAN. Lo ideal sería descargar el MySQL y tenerlo instalado permanentemente. Eso pues lo vamos a hacer más adelante. Por ahora, tal cual como está, es suficiente. Entonces, pues aquí hay una opción que me dice que continuar de todas formas. Entonces le voy a decir que continúe de todas formas. Y él me está diciendo que el test de conexión a MySQL ha sido exitoso. Que estamos conectados en el host, el localhost, la dirección local 127.0.0.1 por el puerto 3306. ¿Con qué usuario me estoy conectando? Con el usuario root, que es un usuario administrador. Y le vamos a dar OK. Listo, como mi conexión es
se hizo de manera exitosa. Voy a crearla y recuerden que la conexión la llamé así, conexión. Y él aquí me está mostrando la conexión que acabé de crear. Si la selecciono, entonces aquí está mi nombre de conexión, él me está generando una advertencia, por lo que comentaba hace un momento, le voy a decir que continúe de todas formas, y él me está abriendo el entorno de trabajo de Workbench. Aquí tengo dos bases de datos que son propias de MySQL y esta base de datos Biblio, que es la base de datos en la que estuvimos trabajando. Me indican si estamos de acuerdo hasta acá. Rafael me indica si está si ya pudo crear la conexión y acceder. Ok, Rafael. Robert. Ok. Recuerden que la actividad queda grabada para que después revisen. Mientras voy avanzando, entonces les sugiero que instalen el PHP, el MySQL Workbench para poder realizar la práctica. Disculpe que lo interrumpe, ya lo tengo instalado, pero del lado superior izquierdo no puedo ver la base de datos que tengo. Pues había que correr SAN. No, ya está, Había ya que yo, correr SAN ya, y correr Workbench. Y ahí vamos. sí, señor. Pero en la parte superior izquierda dice, las bases de datos dice Biblio, PHP, MyAdmin y test, y a mí no me aparecen. Le debe estar mostrando otra información diferente. Sí, señor. Listo. Son las que usted tiene allá. Estas son las que yo tengo acá. Bueno, sí, señor. Listo. De todas maneras, no voy a trabajar con ninguna de estas. Entonces, no se preocupe, porque frente a lo que vamos a hacer, ya vamos para allá. Y es casualmente lo que les voy a indicar ahora, que es lo siguiente. Nos vamos a ir a el entorno del curso en desarrollo, en la actividad 6 de proyecto. Van a seleccionar en los documentos de apoyo el último archivo se llama pruebajoin.sql. Van a seleccionar ese archivo y lo van a descargar. Por ejemplo, lo voy a dejar en el escritorio. Si por el explorador busco en el escritorio el archivo, lo voy a editar. Clic derecho y lo voy a editar. Por ejemplo, con el Notepad. Entonces, le vamos a decir que nos cree una base de datos. Lo puedo hacer con la palabra aquí, database, o la palabra esquema. Y aquí estoy creando una base de datos que se llama prueba join.
Después de crear la base de datos, recuerdan que le tengo que decir use y el nombre de la base de datos. En este momento la base de datos es nueva, no tiene nada. Pero si por alguna circunstancia yo estuviese abriendo una base de datos que ya existe y voy a crear esta tabla, yo puedo garantizar crear la tabla con una previa validación para que primero borre la tabla si la tabla existe. Entonces, esta sentencia, drop table if exists, borra la tabla juegos siempre y cuando haya sido creada de manera anticipada. ¿Cuál es la estructura de esta tabla? Esta tabla tiene un atributo que se llama ID, otro atributo que se llama juego name. El primero es in11, el otro es varchar. El primero es no nulo, autoincremental, o sea que no necesariamente para crear juegos tengo que definirle el valor del ID. La llave principal es el ID. Voy a crear otra tabla que se llama juego usuario. Entonces lo primero que hago es borrar la tabla si existe y luego entro a crear la tabla juego usuario. Esta tabla tiene un atributo ID usuario entero de 11, no nulo. Otro ID juego entero también de 11, no nulo, es decir que es obligatorio registrarle el valor de el ID del usuario y el ID del juego. Y aquí estamos creando una llave única que la estoy llamando ID /user /juego, el nombre de la llave única, y la llave la voy a conformar por la combinación de los dos atributos ID usuario y ID juego. ¿Qué significa una llave única? Que esa combinación de valores del ID usuario y del ID juego no se puede repetir. Son únicos. Pero no es llave principal, porque para el caso del enunciado pues se dejó como una llave única. Tenemos aquí una tabla que se llama usuarios. Le pido que valide y la borre si la encuentra antes de crearla nuevamente. Esa tabla tiene un atributo ID entero de 11, no nulo, también autoincremental. Un atributo que se llama username, que es varchar. Y el valor por default es nulo. Y la llave principal, que es el ID. Tres tablas. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy insertando registros en la tabla juegos. Y le estoy definiendo los valores. Aquí estoy insertando 7 registros. Luego en juego usuario estoy insertando otros registros y en usuario estoy insertando otros registros. ¿Qué característica tienen estas tablas? Que un usuario que tiene un ID, ese usuario tiene asociados unos juegos. Aquí está el ID del usuario. Entonces, por ejemplo, este usuario 1 tiene asociados los 7 juegos. Son estos 7 registros. Pero observen que en esta definición de mis tablas no creamos llaves foráneas. Por tanto, no se definió integridad referencial. Sería lo ideal y lo lógico para poder mantener la seguridad en la coherencia de la información que tengo en la base de datos. Porque observen que él aquí me está permitiendo crear este atributo para cuando yo inserto en juego usuario, le estoy diciendo que le dé un valor al ID usuario. Y aquí le estoy dando el valor 111 o a este el 2 o a este el 4. Aunque todavía no he agregado los registros.
Vean que los registros estoy agregando después. ¿Y eso por qué no me va a generar error? Porque no hay llaves foráneas establecidas y porque no se definió integridad referencial. Es riesgoso generar una política de trabajo de esta manera, porque la posibilidad de gestionar la base de datos cometiendo errores es alta. ¿Por qué lo estamos haciendo hoy de esta forma? Porque necesitamos mirar unas consultas que se llaman join y requiere que podamos identificar el comportamiento de los registros para validar el alcance que tienen los diferentes tipos de consultas join. ¿Me confirman si ya descargaron el archivo? Ok, ok, Robert. Bueno, ¿tienen en edición el archivo pruebajoin.sql? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí guarde, o sea, el archivo está tal cual. Miren la extensión del archivo. La extensión del archivo es SQL. Eso significa que todo ese archivo es un script de SQL. Me voy a pasar a Workbench. Aquí en Workbench, la primera pestaña dice crear una nueva etiqueta de SQL para ejecutar query, consultas. Entonces le voy a dar un clic y aquí estoy listo para trabajar. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es a cargar el archivo .sql que descargué. ¿Cómo puedo hacer eso? La segunda opción de los iconos que tenemos allí menciona la ayuda que nos dice Open, abrir SQL Script, abrir un archivo SQL Script. Entonces le voy a dar un clic, él me abre una ventana, mencioné que lo tenía en el escritorio, aquí está en el escritorio, lo voy a seleccionar. Él aquí me está indicando que los archivos que me está mostrando son los que tienen extensión SQL. Y lo voy a abrir. Y observen que él ahí me trae el código. Si examino, ahí está todo el código. Si exploran ustedes el código, pues vean lo bien armado que está, de tal manera que cada sentencia es entendible, en dónde empieza y en dónde termina. Recuerden que las sentencias terminan con punto y coma. Bueno, esto me va a crear esta base de datos que se llama prueba join y todas las demás instrucciones que mencionamos hace un momento. Entonces, para correr este código voy a hacer lo siguiente. Voy a sombrear todo el código. Seleccioné, observen que seleccioné todo el código. Y aquí hay un icono que parece como un rayo.
Él dice ahí que ejecute la porción seleccionada, por eso sombreé todo el código para ejecutar todo lo que se ve allí. Entonces le voy a dar un clic, uno, solamente uno, y él aquí en la parte inferior me está mostrando que el código ya se ejecutó. Si ustedes observan acá, él me está mostrando la primera línea, crear el esquema, dice una fila afectada. Este símbolo en verde significa que fue exitoso. La siguiente, use prueba join, exitoso. La tercera, ese triángulo es una advertencia. Él dice que hay una advertencia, dice que no encuentra la tabla juegos dentro del esquema base de datos prueba, entonces por eso no la puede borrar. Luego me crea la otra tabla, la siguiente tabla, y luego viene la inserción de registros en las diferentes tablas. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Creada la base de datos, y dentro de la base de datos tenemos una serie de registros. ¿Cómo hago para ver eso? Entonces, aquí a la izquierda en los esquemas, aquí a la derecha hay un botón que me permite refrescar. Y observen que al refrescar él me está mostrando prueba join. Dentro de prueba join él me está mostrando tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones. Eso lo estaremos viendo en el tiempo. Por ahora estamos acá creando tablas. Entonces, él aquí me despliega y observen que él ahí me está mostrando las tres tablas que creamos o las tres entidades. Si selecciono juego, él aquí me despliega los elementos que constituyen la tabla, que son columnas, índices, llaves foráneas o triggers, disparadores. No hemos hablado de triggers, ya hablamos de llaves foráneas, aunque esta tabla no tiene llave foránea, pero sí tenemos columnas. Y él aquí me está mostrando los dos tipos de, los dos columnas que creamos para juegos. Observen aquí abajo, estoy seleccionando ID y él me dice que el ID es un entero de 11, que la declaramos autoincremental y es la llave primaria. Si selecciono el otro atributo, me dice que el otro atributo es varchar de 255. El mismo análisis lo podemos hacer sobre las demás tablas. Bueno, ¿qué funcionalidad interesante puedo yo validar? Vean un poco del lado de la estructura de la base de datos, la posibilidad de consultar cómo está caracterizada mi base de datos. No tengo que estar generando tantas sentencias por consola para identificar qué tablas tiene una base de datos para mirar el detalle del diseño de una entidad. Inclusive para consultar los registros. Si yo quiero mirar los registros que ya hay en juegos, ¿cómo lo hago? Clic derecho, él me muestra allí una serie de opciones. La primera dice Select Row, mostrar registros. Ese es como un select asterisco from tablas, from juego, que es en este momento la tabla que estoy seleccionando. Si yo selecciono esta primera opción, observen que él aquí me ha construido automáticamente esta instrucción. Ustedes ya la conocen. Select asterisco from juegos de la tabla prueba join punto la tabla juegos. Y aquí abajo me está mostrando los 7 registros que tiene la tabla juegos. Replican lo que acabé de hacer, por favor, en sus máquinas y me confirman.
Si ya hicieron la consulta de la tabla juegos, vamos a hacerle la consulta a la tabla juego usuario. Y observen que aquí ahora me muestra juego usuario. Y lo mismo con usuario. Y él aquí me está mostrando los usuarios. Observen cómo en la parte superior él me ha definido una pestaña. Select asterisco from usuarios. Aquí tengo otra pestaña. Select asterisco from juego usuario. Y aquí tengo otra pestaña. Select asterisco from juegos. ¿Hacen ustedes la comprobación? Ok. Hay una operación que yo puedo gestionar aquí en el PHP, en el Workbench, y es reconocer la arquitectura o el modelo entidad-relación de mi base de datos. Para hacer eso vamos a hacer lo siguiente. Database. Y aquí él me propone una opción que se llama Ingeniería Inversa. Lo voy a seleccionar. Él me está definiendo que defina los parámetros. Pues ya tengo ubicado cuál es el usuario que estoy utilizando, root y el puerto. Vamos a decirle siguiente. Él me dice que él hizo estas operaciones exitosamente, como conectarse a la base de datos, como cargar el esquema o la lista de la base de datos y chequear la configuración del servidor. Voy a darle aquí siguiente y él me está mostrando las bases de datos que en este momento están definidas. ¿Cuáles son de la que estábamos trabajando acá? Está prueba join. Entonces la voy a seleccionar. Prueba join. La selecciono y le voy a decir siguiente. Y él acá me muestra exitosamente la operación de cargue de esta base de datos. Vamos a darle siguiente. Y él me dice que él encontró 3 objetos o 3 tablas. Y que las 3 fueron seleccionadas. Vamos a decirle que ejecute. Y él está ahí trabajando. Siguiente. Él dice que resultado, tenemos 3 tablas del esquema. Prueba join. Finalizar. Observemos que él aquí me está mostrando estas imágenes representan las tablas. Y aquí está. Tenemos nuestra tabla juego con 2 atributos. Tenemos nuestra tabla juego usuario con 2 atributos. Y tenemos nuestra tabla usuario también con 2 atributos. Entonces pensemos en lo siguiente. Un usuario puede tener o está registrado en varios juegos. Esa sería una relación de muchos a muchos. Y para eso vincularíamos los atributos ID de usuario
y ID de juegos. Como yo no puedo tener dos atributos con el mismo nombre, entonces los hemos personalizado. ID usuario y ID juego. Recuerden que aquí no estamos trabajando con llaves foráneas. Entonces, vamos a mirar el alcance que tiene nuestras uniones o consultas de unión en más de una tabla. Bueno, necesito al menos dos tablas. Básicamente son 4 operaciones. Hay una operación que se llama inner join, left join, right join y full join o outer join. ¿Qué significa? Que él va a analizar los registros que hay en la tabla 1 respecto a los registros que hay en la tabla 2. ¿Cómo estoy relacionando los registros de una tabla con la otra tabla? A través de un ID. Entonces, ¿qué significa esa intersección? Que él va a mostrar como resultado los registros donde el atributo que está vinculando de la tabla 1 sí o sí tiene una correspondencia en la tabla 2. Si yo estuviera trabajando integridad referencial, pues él me va a generar esa consistencia en los registros que él encuentra. Aquí, como no tengo mi integridad referencial, digamos que hay cierto grado de incertidumbre para mirar esa consistencia y coherencia. Miremos cómo funciona. Entonces, ¿cómo sería su implementación en Workbench? Entonces, en esta, ¿qué vamos a hacer acá? Nos vamos a ir aquí a esta primer pestaña. Y dice aquí que me cree una pestaña para que yo haga ahí transcripción de código. Si por alguna circunstancia la base de datos que yo quiero trabajar no estuviera seleccionada, la tengo que seleccionar. Por ejemplo, Biblio. En este momento yo no puedo trabajar Biblio. Si quisiera trabajar Biblio, ¿qué tengo que hacer? Clic derecho y le diría que no seleccione este esquema como un esquema predeterminado. Aquí, selecciónenlo como el esquema default. Y observen que la hora me lo está mostrando en negro. Voy a volver nuevamente a prueba join. Set as default esquema. Listo. Eso quiere decir que el ámbito o el alcance de las sentencias de SQL que yo escriba se van a dar sobre la base de datos que fue seleccionada aquí a la izquierda. Nuestras 3 tablas. Juegos, select, asterisco from, juegos, punto y coma, y corremos la sentencia, y él me dice que hay 7
juegos. Voy a abrir otra pestaña y voy a seleccionar juego usuario. Select asterisco from juego usuario. Y vamos a correr esta sentencia. Entonces, esos son los registros que yo tengo definidos en esta tabla juego usuario. Juegos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unos juegos con ID que tenemos acá. Juego ID. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una consulta que nos combine registros de una y de otra tabla. Lo voy a hacer aquí en una tercera pestaña. Entonces, select, voy a consultar todo y después empezamos a depurar. Asterisco, from, vamos a hacerlo from juegos, y aquí le vamos a indicar que vamos a utilizar este parámetro, inner join. Inner join. ¿Y con qué tabla? Vamos a hacer esa combinación, esa unión con la tabla juego usuario. Después tengo que indicar con esta palabra on para establecer en qué atributos se están relacionando las dos tablas. Entonces le vamos a decir que de la tabla juegos tome el atributo ID de juego y que ese atributo sea igual a la tabla juego usuario en el atributo ID juego. Punto y coma. Entonces estamos relacionando los registros de la tabla juegos con los registros de la tabla juego usuario. Y estamos haciendo un ejercicio con el inner join. Vamos a analizar la salida. Entonces él aquí me está mostrando la salida. Este ID corresponde a este ID de juego. Observen la correspondencia de valores. Digamos que sería redundante mostrar las dos columnas. Entonces para eso yo podría pensar, por ejemplo, en no usar el asterisco, sino referirme a la tabla, al atributo. Por ejemplo, le voy a decir que de juego nos muestre el nombre, coma, que de la tabla juego usuario nos muestre el atributo ID juego y nos faltaría el atributo ID usuario.
y la voy a correr nuevamente. ¿Listo? Él aquí me está mostrando cómo estoy trabajando con el inner join. Me está mostrando todos los registros que de la tabla juego usuario están relacionados con los registros de la tabla juegos. ¿De acuerdo? Pero ahora si uno analiza el ID del usuario, pues me quedo corto de información con respecto al ID del usuario. Voy a hacer una consulta. Usuarios. Y aquí tengo la información de los usuarios. O sea, lo que voy a hacer ahora es que me muestre el nombre del usuario en esta consulta que estamos construyendo acá. Que nos muestre el nombre del usuario. Entonces, dándole continuidad a la estructuración de la consulta, tendría que agregar un nuevo inner join ¿con qué tabla? Con la tabla usuarios. ¿Y cuál sería el criterio? Ahora el criterio es que de la tabla juego usuarios, en el atributo ID del usuario, sea igual a la tabla usuarios en el atributo ID del usuario. En la parte de arriba, coma, voy a agregar el nombre del usuario. Vamos a agregar el username, el nombre del usuario. Y vamos a correr esa consulta. Entonces, observen cómo él aquí nos está desplegando el mensaje de Juan, este jugador, qué juegos tiene. Entonces Juan, con el código 1, tiene los 7 juegos. Ana, que tiene el ID 2, está registrada con 2 juegos, el 3 y el 7. Camila, que está registrada con el código 4, tiene los juegos 1, 2, 4 y 7. Entonces, la conclusión es que él me está generando una relación exacta. El join me está generando una relación exacta de los registros relacionados de la tabla 1 con la tabla 2. Para nosotros aquí, la tabla 1 viene siendo los juegos y la tabla 2 viene siendo los usuarios.
La tabla intermedia que me permite la relación de muchos a muchos es la tabla juego usuarios. Esa es la dinámica de nuestra sentencia inner join. Pero si yo utilizo la sentencia left join, es factible que algunos de estos registros no estén relacionados con registros de la otra tabla. Pensemos que no tenemos, si para el caso de nuestro ejemplo, en esta tabla tenemos juegos, observen que en la salida anterior los juegos que él está mostrando son los que están asociados a jugadores, pero podríamos tener juegos que no estén asociados a jugadores. Para eso, porque es que aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces para eso voy a hacer el ejercicio de eliminar, voy a eliminar este registro y voy a eliminar este registro. Pero ya me involucro con otra sentencia que no es del alcance de lo que queremos hacer ahorita. Bueno, para no perder el sentido del taller, lo que vamos a hacer ahora es modificar nuestro parámetro inner join por left join. Entonces, básicamente aquí, en cambio de decirle inner join, lo vamos a sustituir por left join. Y lo vamos a correr nuevamente. Bueno, ahorita hacemos unas modificaciones para ver una variación y poder ver un efecto. El siguiente caso, que es el right join, sería qué pasa si en esta tabla hay registros que aquí me indique que no tiene registros asociados. Él también me mostrará a mí esos registros. Entonces, manejaríamos ahora este parámetro right join. En cambio de left, right. Y corramos nuevamente la consulta. Acá vean. Esto es lo que no nos mostró ahorita del left. ¿Qué significa el right join? Que aquí yo tengo un jugador que se llama Jaimito, que no está asociado a ningún juego. Ese es el efecto del join, en este caso del right join, que este registro asociado a este usuario Jaimito no tiene registros asociados, pero él lo muestra porque él hace parte del conjunto de la tabla 2. Y el último caso se llama full join u border join.
Ya aquí estoy verificando que el full join me lo está haciendo a través de una unión combinando el left join de un lado con el right join del otro lado. Voy a correr esta sentencia y ahorita validamos el full join directo. Y voy a correr esta sentencia. Entonces aquí en esta sentencia, ¿recuerdan a Jaimito? Que no tenía ningún juego asociado. Aquí lo que pasa es que todos los juegos tienen jugadores asociados. Por eso no logramos ver con el left join que me mostrará null del lado de el juego. Entonces ahí tendría que hacer una modificación frente a el contenido de los registros. Bueno, entonces frente a las acciones que hemos desarrollado, vamos a hacer esta verificación inicial con nuestro inner join. Entonces, por favor, voy a dejar esa consulta con el inner join. Me confirman en su máquina cuando la hayan corrido, por favor. La idea es que la corran y verifiquemos el comportamiento de la cantidad de registros que él nos despliega. Entonces, voy a dar unos 3 minutos para hacer el ejercicio y lo revisamos. A partir de ahora, 3 minutos. ¿Me confirman la realización de la actividad? Fernando, Rafael, Robert. Ok, Rafael, Fernando y Robert. Nada, profe, tranquilo, no se preocupe, yo mañana voy a estar revisando la sesión grabada. Ok, listo. Bueno, perfecto. Entonces, cuando nosotros hicimos nuestra consulta, voy a resumir combinando, voy a cerrar acá. Aquí tenemos nuestra tabla usuario, nuestra tabla juego y nuestra tabla from juegos, juego usuario y usuario. Lo podríamos estar planteando para establecer consultas entre dos tablas de dos formas, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir que me seleccione todos los atributos de la tabla juegos, select asterisco from
from juegos, inner join, juego usuario, on, de la tabla juegos, el atributo ID sea igual a la tabla juego usuario al atributo ID del juego. Entonces voy a correr esto. Y ahí tengo mi consulta. Él aquí me dice que él procesó 13 registros. O sea, los registros que contamos acá, si los contamos, vamos a encontrar 13 registros. ¿Cuál sería la otra manera de plantear esa consulta? Select asterisco from juegos, coma, juego usuario, juego usuario, y establecemos una condición. Where de la tabla juegos select asterisco from juegos el atributo ID sea igual a la tabla juego usuario en el atributo ID de juego. Y voy a correr la consulta. Y él aquí me la corrió. Si verificamos, él me generó 13 registros, el mismo resultado. Entonces, de las dos formas puedo yo estar estableciendo la gestión de mi consulta. El resultado es exactamente el mismo. Bueno, la consulta, estas consultas que hemos hecho hasta ahora, hemos visto que él ya me permite a mí relacionar registros de varias tablas. ¿Qué necesitamos? Generar filtros, es decir que no siempre yo voy a necesitar la totalidad de los registros, yo necesito, por ejemplo, algunos registros. O condiciones, por ejemplo, si miramos acá, el ID del juego, el ID del usuario es 2. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, en cuántos juegos está inscrito o registrado el usuario que tiene ID de usuario 2. Entonces aquí yo lo haría de la siguiente manera. A partir de esta consulta, que me lo traería todo, le voy a adicionar una condición con este parámetro, where. Y el parámetro lo estaré estableciendo sobre la tabla juego usuario en el atributo ID usuario. Entonces, de los diferentes usuarios voy a seleccionar alguno. Por ejemplo, el que tiene ID 2. Y voy a correr esa consulta. Y él aquí me está mostrando los registros que cumplen esa condición. Él aquí me está mostrando
los juegos asociados al usuario 2. Ahora, si yo hago una variación y ahora voy a cambiar ese de la tabla juego usuario, sea igual a, por ejemplo, 4, él aquí nos ha generado un error, ¿de acuerdo? Eh, Porque es que aquí no le definí yo, le escribí la tabla, pero no le definí el atributo, el ID del juego. Aquí me estoy refiriendo al ID 4. Y en el ID 4, que es este 4 que está acá, significa que el ID, que este juego, en ese juego están registrados el jugador 1 y el jugador 4. Esta misma condición, si yo la copio y la traigo a esta consulta, yo no puedo tener dos Word. Observen que él me está marcando un error. Entonces, si yo quiero generar esta consulta, que es la que estamos mirando acá, pero además de eso yo quiero solamente verificar los usuarios registrados en el juego 4, entonces tendría que concatenar la consulta con este parámetro AND y voy a correr la consulta. Entonces observen que el alcance del resultado es el mismo al de este resultado. Entonces es la dinámica entre usar el join o aquí establecer condiciones asociadas con nuestro parámetro where. Pues si observamos la cantidad de sentencias que empezamos a definir para construir nuestra sentencia, pues genera en términos de código no más dificultad, sino que me permite a mí poder generar mayores filtros y condiciones para poder obtener la información que es de interés para el usuario. Entonces, en ese orden de ideas, resulta bastante robusto utilizar este recurso. Luego miraremos cómo hacemos para coger un código de estos e inyectarlo, por ejemplo, desde Java. Observen la facilidad en trabajar en este software frente a el manejo de consola. ¿Por qué hicimos el ejercicio por consola? Para que ustedes identificaran y se habituaran a las sentencias de SQL. Pero si vamos a hablar de llevar eso a producción, definitivamente vamos a utilizar algún tipo de plataforma como esta que me permita a mí desarrollar procesos de administración sobre cualquier base de datos MySQL. Bueno, ¿qué más podemos aquí en Workbench tocar con respecto a las tablas? Por ejemplo, yo aquí tengo mi tabla juego. Él aquí me está mostrando una llave. Y él aquí me está mostrando como una tabla. Si yo pulso la tabla, es lo mismo que hacer esta instrucción, el select asterisco from juegos. Si yo pulso la llave, miremos el efecto, él me está desplegando esta pestaña. Voy a cerrar todas estas pestañas. Nuevamente me voy a esta llave y observen lo que él me está mostrando. El nombre de la tabla
juegos, listo, aquí estaba ocultando el despliegue de la consulta para poder tener más acceso a la información de mi tabla juegos. ¿Recuerdan cuando creamos la tabla? El ID del juego entero, juego name, varchar, él me dice aquí que este ID es la llave principal, que es no numérico y que además de eso es autoincremental. Entonces aquí puedo visualizar la estructura que tiene la tabla. La tabla tiene índices, no tiene llaves foráneas, no tiene, triggers no se han definido. Listo. Miremos ahora juego usuario, lo mismo. Juego usuario, recuerdan que definimos una llave única combinando los dos atributos. Entonces, acá dice que no nulo. Definimos los dos atributos como no nulo. Índices, llaves foráneas, triggers, particiones. Bueno, esto lo estaremos trabajando en el tiempo. Los triggers o disparadores. Aquí no definimos llaves foráneas. Miremos la tabla usuarios. Mi tabla usuarios con el ID, su llave principal y atributo no nulo. ¿De acuerdo? Por ahora dejemos ese alcance identificando la estructura que tiene cada una de las tablas. Puedo acceder entonces al contenido de la tabla, a la estructura de la tabla. Esto es modificable. ¿Qué significa que es modificable? Que yo aquí, por ejemplo, podría estar agregando un nuevo atributo. Estoy en la tabla usuario, por ejemplo, la dirección del usuario. Le voy a decir que lo deje varchar, por ejemplo, de 60. Y no voy a generar ningún valor aquí. Si yo le digo que aplique, observen que él aquí me muestra la sentencia de SQL que va a ejecutar. Todavía no lo ha hecho hasta que yo no pulse aplique. Que yo le diga aquí aplicar es como si yo le hubiera dicho esto. Alter table, usuarios, add column, agregue la columna dirección, varchar de 60. El valor puede ser nulo y que lo coloque después del atributo username. Recuerden cuando estuvimos trabajando esto por consola, listo. ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Porque cuando ustedes lleguen aquí a utilizar un recurso o una herramienta como esta, pues reconocer la sintaxis de las sentencias que están ocurriendo para ustedes ya es conocido. Le voy a decir que aplique. Él hizo la modificación. Él me afectó la tabla. Si yo voy a usuarios y le digo que muestre, entonces él aquí me está mostrando mi tabla, en este caso dirección, se cargó en nulo. No es recomendable, si yo tengo ya mi base de datos cargada con información, hacer este tipo de modificaciones, porque eso me va a generar una afectación. Por ejemplo, si estamos hablando de la dirección, pues ahora me va a tocar agregar la dirección registro por registro. Y si ya hay bastante información, entonces se nos complica. Será muy fortuito el caso en que yo tenga que modificar la estructura de una tabla después de que ya esté poblada con registros, porque las dificultades en la actualización, pues no es que sea difícil, sino que es dispendioso entrar a hacer el mantenimiento ya cuando la tabla tiene información. Bueno.
Permítanme aquí donde tengo yo mi presentación de PowerPoint. Entonces estuvimos mirando el comportamiento que tienen el establecer relaciones entre dos tablas para buscar coincidencias de registros. De manera exacta, con inner join, todos los registros de la tabla de la izquierda con los registros relacionados de la tabla de la derecha, con left join, los registros relacionados de las dos tablas, más los que no tienen coincidencias en la tabla de la izquierda, es decir, todos los demás de la tabla de la derecha, o él me muestra los registros coincidentes más los registros que no tienen registros coincidentes de la tabla de la izquierda más los de la tabla de la derecha. Normalmente estas labores o estas consultas como la de el full join, left join y right join tienen que ver mucho con el mantenimiento que se hace a las tablas. Regularmente trabajamos inner join. Regularmente vamos a trabajar con inner join. Por eso les mostré el paralelo entre trabajar inner join y trabajar la condición where. ¿En qué momento, por ejemplo, sería significativo hacer un left join? Esto se hace a nivel de mantenimiento, por ejemplo, para verificar a qué registros de la tabla de la izquierda aún no se le han asociado registros de la tabla de la derecha. Se podrían estar tomando decisiones, como por ejemplo, si no hay registros relacionados, entonces eliminemos esos registros de la tabla de la izquierda. Aquí el tipo de consulta se hace con otro enfoque. Normalmente estaríamos planteando una relación de uno a muchos entre la tabla de la izquierda y la tabla de la derecha. O sea que para un registro de la tabla de la izquierda hay varios registros asociados de la tabla de la derecha. Si yo estoy manejando integridad referencial, él no me va a permitir eliminar un registro de la izquierda sin haber eliminado el de la derecha. Pero si no manejo integridad referencial como el ejemplo que estaba colocando ahora, él me permitiría hacer esa eliminación. ¿Y qué pasa si elimino registros de la izquierda que tienen asociados registros de la derecha? Que van a quedar registros no asociados en la tabla de la derecha. Hablemos algo así como registros huérfanos. ¿Dónde está el padre? En la tabla de la izquierda. Por alguna circunstancia lo eliminé, pero no tomé ninguna acción con los registros de la tabla de la derecha. Entonces, ¿qué pasó con esos registros que quedaron huérfanos? Es decir, que en una dinámica de producción, cuando yo estoy trabajando es bajo este concepto, pues van a haber registros en la tabla de la derecha que no se van a considerar, que no van a ser tenidos en cuenta. Eso es algo así como basura. Se convierte en una información ahí en la tabla, pero información sobre la cual no está pasando nada. Y sí me están ocupando espacio, que podría tomar la decisión de borrarlos. Recuerden el concepto que estuvimos trabajando de integridad referencial, para que él haga procesos de actualización en cascada, por ejemplo, que si borra a la izquierda, borre a la derecha. O restringida, que si voy a eliminar a la izquierda y hay registros asociados a la derecha, no permita la eliminación. Para eso es precisamente que se define la integridad referencial. Y de esa manera, entonces, validaríamos las funcionalidades de utilizar left, right y full join. Inquietudes. ¿Qué inquietudes tienen respecto a la sesión de hoy? Los escucho. Está abierto el micrófono, el chat.
Rafael, estoy totalmente de acuerdo. Hay que practicar. Voy a ubicar algún documento taller y lo voy a colocar, lo publico a través de un anuncio para compartir la información a todos de tal manera que puedan hacer el ejercicio. Bueno, les comento, la próxima semana es Semana Santa, entonces a nivel de formación, todos los grupos de formación titulada salen a un receso. Eso quiere decir que la próxima sesión la vamos a tener nuevamente el lunes 22 de abril. La próxima semana no hay sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, la propuesta pues es, por un lado, que se tomen ustedes el descanso de Semana Santa, más sin embargo, sí sería significativo poder avanzar en el manejo de MySQL, en este caso, y utilizando nuestro recurso de Workbench para facilitar la labor de administración de la base de datos, de las bases de datos. Entonces, esta sesión pues queda grabada. Voy a descargarla en YouTube para subirla, a YouTube. Normalmente ese ejercicio se me demora entre 2 y 3 días, porque el proceso de descarga no es tan rápido en el proceso que manejamos nosotros en el Blackboard, pero pues la idea es subirla para los compañeros que no pueden, por alguna circunstancia, visualizarla dentro del Blackboard. Me comprometo a generarles unos documentos de apoyo y ayuda para que practiquen este tema, porque estamos en vísperas de entrar a mirar un poco la interfaz web, pero el enfoque de la interfaz web hacia la gestión de datos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso necesitamos tener claro la dinámica de cómo se crea la base de datos, los ejercicios que estuvimos trabajando con las DDLs y ahora lo que estamos haciendo con las DMLs de manipulación de datos. De la manipulación de datos hemos hecho básicamente dos cosas: consultas, select, y la inserción con el insert. No hemos hecho ni modificación con el update ni eliminación con el delete. Digamos, son los temas que vamos a estar trabajando a nuestro regreso de Semana Santa. Entonces, desearles descanso en estos días de Semana Santa y continuamos de acuerdo al calendario el próximo 22 de abril, ¿de acuerdo? El 22 de abril. Si no tiene ninguna otra inquietud, entonces al retirarse, recuerden que es necesario para poder finalizar la grabación. Tengan todos ustedes una feliz noche.